¿Qué sucede cuando el prejuicio y la arrogancia chocan con un poder invisible a 30.000 pies de altura? Dos jóvenes gemelos negros y exitosos, Jordan y Haden, abordan un vuelo de primera clase, solo para ser atacados y humillados por una azafata que decide que no pertenecen allí. Cuestiona sus boletos, se burla de su ropa e intenta arrojarlos del avión. Pero comete un grave error de cálculo. No tiene idea de quién es su padre. Con toda la cabina observando, uno de los gemelos hace una sola llamada telefónica silenciosa. En cuestión de minutos, toda la operación global de la aerolínea se detiene, congelando todos los aviones en cada pista del mundo. Esta no es solo una historia de identidad equivocada. Es la historia de cómo una llamada de un padre poderoso desató una tormenta de justicia kármica que toda una corporación jamás olvidaría. Antes de comenzar, comenten desde donde están viendo la serie hoy y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. Ahora, entremos en materia. El aroma a cuero de primera calidad y a un ambientador sutil y caro llenaba la cabina de primera clase del vuelo 715 de Transatlantic Air de Nueva York a Londres. Para Jordan y Haden Peterson, gemelos idénticos de 20 y pocos años, era un ambiente familiar. Habían crecido con el éxito, no como un derecho de nacimiento entregado en bandeja de plata, sino como un principio inculcado por su padre, Robert Peterson. Él les había enseñado que la riqueza era una herramienta, no un trofeo, y que el carácter era la única moneda que realmente importaba. Hoy volaban a Londres para cerrar un importante acuerdo de expansión para su floreciente startup tecnológica, una empresa que habían construido desde cero con un préstamo inicial de su padre que ya estaban devolviendo con intereses. Vestían su ropa de trabajo habitual, ropa urbana minimalista de alta gama. Jordan llevaba una sudadera con capucha de diseño gris marengo, pantalones deportivos negros a medida y unas zapatillas impecables de edición limitada. El estilo de Haden era similar, una versión azul marino intenso del mismo atuendo. En sus muñecas llevaban relojes idénticos, discretos, pero claramente valiosos. Eran la imagen del éxito juvenil y moderno. Al subir al avión y girar a la izquierda hacia la cabina exclusiva, se encontraron con la sonrisa practicada pero fría de una azafata de alto rango. Su etiqueta decía Karen Miller. Era una mujer de unos 40 y tantos, con un corte de pelo rubio perfectamente peinado, y una mirada que parecía evaluarlos y descartarlos en un solo movimiento. ¿Puedo ver sus tarjetas de embarque?, preguntó, con la voz un poco demasiado alta, sin la calidez que acababa de dedicarle al caballero mayor con traje a medida que había embarcado antes. Por supuesto, dijo Jordan, sacando su teléfono y mostrándole la tarjeta digital para el asiento 2A. Haden hizo lo mismo con el suyo para el 2B. Karen entrecerró los ojos ante las pantallas, con los labios fruncidos. Estos son asientos de primera clase. La declaración flotaba en el aire, cargada de insinuación. No era una pregunta. Era una acusación. Sí, lo sabemos. Haden respondió con voz tranquila y serena. Se negó a dejar que su evidente prejuicio lo perturbara. Ya habían lidiado con esto antes. La sorpresa, el escepticismo, la sutil sugerencia de que estaban en el lugar equivocado. Tardó un tiempo inusualmente largo en verificar los pases en su dispositivo, tocando la pantalla con una uña cuidada. Parece correcto. Finalmente cedió, su tono sugiriendo que el sistema informático de la aerolínea había sido comprometido. Sus asientos están ahí. Señaló vagamente hacia la primera fila. Mientras los gemelos se movían para guardar sus maletas de mano en el compartimento superior, se dieron cuenta de otro pasajero, un hombre corpulento de unos 60 años con rostro rubicundo y una chaqueta de tweed que parecía una talla demasiado pequeña. Estaba sentado en el asiento 3C al otro lado del pasillo. Los observó con desprecio manifiesto, murmurando lo suficientemente alto como para que lo oyeran. Bueno, ahí van los estándares. Dejan subir a cualquiera hoy en día. Jordan apretó la mandíbula. Haden puso una mano tranquilizadora sobre el brazo de su hermano. No les des la reacción que quieren,
decía el gesto. Ignoraron al hombre y se acomodaron en sus espaciosos asientos. Los asientos eran un oasis de lujo, ofreciendo privacidad y comodidad. Pero hoy se sentían como una pecera. Podían sentir la mirada de Karen Miller sobre ellos y la ocasional mirada desdeñosa del hombre de tweed, que se había presentado en voz alta a otro pasajero como Reginald Beaumont. Karen se acercó de nuevo a sus asientos, esta vez con una bandeja de bebidas prevuelo. Ofreció champán y zumo de naranja a todos los demás pasajeros, charlando animadamente. Cuando llegó a Jordan y Haden, su sonrisa se desvaneció. ¿Necesitan algo?, preguntó secamente, sin siquiera presentar la bandeja correctamente. Un vaso de agua, por favor, dijo Jordan con educación. Yo también, añadió Haden. Regresó un momento después, dejando los vasos en sus consolas con un poco más de fuerza de la necesaria. Mientras se alejaba, Reginald Beaumont la miró y negó con la cabeza con disgusto. Karen le devolvió una pequeña sonrisa cómplice. Era una alianza silenciosa y desagradable, la creencia compartida de que los gemelos eran impostores en su mundo. Jordan se inclinó hacia su hermano, en voz baja. ¿Puedes creerlo? Pagamos miles de dólares por estos boletos y nos estaban tratando como polizones. Lo sé, murmuró Haden, con la mirada fija en la pantalla. Respira. Estamos aquí para cerrar el trato más importante de nuestras vidas. No dejes que estos ignorantes se nos metan en la cabeza. En cuanto estemos en el aire, nos dejarán en paz. Pero Jaden se equivocaba. La humillación apenas comenzaba. El proceso de embarque estaba casi terminado. La cabina de primera clase estaba llena, una mezcla de ejecutivos de negocios con traje y parejas mayores adineradas. Se suponía que el ambiente era de serena exclusividad. Pero una tensión palpable se había concentrado en los asientos 2A y 2B. Karen Miller se había propuesto confirmar sus sospechas sobre los gemelos Peterson. Se acercó a sus asientos una vez más, con el rostro endurecido por una máscara de severa autoridad. Caballeros, necesito ver sus tarjetas de embarque y su identificación de nuevo, anunció, y su voz resonó por la silenciosa cabina. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se interrumpieron. El silencioso zumbido del avión fue reemplazado por un silencio incómodo cuando todas las miradas se posaron en los gemelos. Jordan suspiró. Un atisbo de irritación finalmente rompió su sereno rostro. Ya se los mostramos. ¿Hay algún problema? Puede que sí, dijo Karen, asomando la barbilla. Últimamente hemos tenido algunos problemas con mejoras fraudulentas y puntos de recompensa robados. Solo necesito hacer mi debida diligencia. Es por la seguridad y comodidad de todos nuestros pasajeros. Enfatizó la palabra todos, mientras miraba fijamente a Reginald Beaumont, quien asintió solemnemente. Jordan y Haden sacaron sus teléfonos y licencias de conducir. No estoy seguro. Esto iba más allá del procedimiento habitual. Era acoso selectivo. Karen tomó las licencias y las observó, comparando las fotos con sus rostros como si fuera una detective intentando descubrir un disfraz magistral. Estos nombres. Jordan y Haden Peterson, dijo lentamente, leyéndolas en voz alta como si el mismo sonido le resultara extraño. Se las devolvió. Sigo insatisfecha. El sistema puede tener fallos. Lo he visto antes. ¿Insatisfecha con qué? Retó Haden con voz peligrosamente baja. ¿Con nuestros billetes comprados legalmente? ¿Con nuestras identificaciones oficiales? ¿O es algo más? El rostro de Jordan se sonrojó de ira. ¿Me está acusando de algo, jovencito? Soy la sobrecargo principal de este vuelo y soy responsable de todos aquí. Y estás haciendo un trabajo pésimo para que tus pasajeros se sientan bienvenidos, replicó Jordan, agotando su paciencia. Reginald Beaumont aprovechó la oportunidad para intervenir. Toma, tronó. Si no pueden seguir las simples peticiones del personal, quizás deberían estar en otro vuelo. O en un autobús. Algunos otros pasajeros rieron nerviosamente.
Los gemelos estaban completamente aislados, sometidos a juicio ante un jurado de supuestos iguales. Eso es todo, declaró Karen, con un brillo de malicia triunfante en los ojos. Tienes una actitud hostil, y no me siento cómoda contigo en mi vuelo. Sacó su dispositivo de comunicación. Voy a llamar al jefe de tierra. Vamos a hacer que te expulsen. Jordan y Haden la miraron con incredulidad. Esto había pasado de microagresiones a una expulsión pública en toda regla. Los acusaban de hostilidad por el simple hecho de defender su derecho a estar allí. Unos minutos después, un hombre con aspecto apurado y un traje arrugado subió a bordo. Su etiqueta lo identificaba como Frank Gabel, el gerente de turno. Caminó directamente hacia Karen, ignorando por completo a los gemelos. «¿Qué pasa, Karen?», preguntó, con expresión ya cansada. «Estos dos», dijo ella, señalando con el dedo, «están causando problemas. Dudo de la legitimidad de sus billetes y se han vuelto agresivos. El señor Beaumont puede dar fe de ello». Frank Gabel miró al hombre blanco mayor, bien vestido, y luego a los dos jóvenes negros con capucha. No necesitó oír ni una palabra más. Ya estaba decidido. Se volvió hacia Jordan y Haden, con el rostro convertido en una máscara de indiferencia burocrática. «Hijos, les voy a pedir que bajen conmigo», dijo, no como una petición, sino como una orden. «Podemos resolver esto en la terminal». «¿Resolver qué?», Haden preguntó, irguiéndose en toda su altura, que era de poco más de 1,80 m. «No hemos hecho nada malo. Somos pasajeros con boleto en nuestros asientos asignados. Señor, si no coopera, me veré obligado a llamar a seguridad del aeropuerto», amenazó Gabel, alzando la voz. «Ahora, vendrá en silencio o tenemos que hacer de esto un escándalo aún mayor». La cabina estaba en un silencio sepulcral. Jordan observaba, algunos con teléfonos discretamente apuntando en su dirección. Era la máxima humillación, ser tratados como criminales, exhibidos fuera de un avión en el que tenían todo el derecho a estar. Jordan miró a su hermano con los ojos encendidos por una mezcla de rabia e impotencia. Podían discutir, podían negarse, pero solo terminarían con ellos esposados. El sistema estaba manipulado en su contra en ese momento, encarnado por la trinidad impía de Karen Miller, Reginald Beaumont y Frank Gabel. Pero les quedaba una carta por jugar. Un as en la manga que ninguno de ellos pudo ver venir. Una extraña calma se apoderó de Jaden. Había absorbido el prejuicio, la condescendencia y la hostilidad descarada. Había jugado el juego intentando calmarse para ser más persona. Pero ahora los habían arrinconado, con su dignidad y su carácter atacados públicamente. El tiempo de la obediencia silenciosa había terminado. Miró a Frank Gabel directamente a los ojos. Su voz no era fuerte, pero resonaba con una autoridad desconcertante y gélida que atravesó la tensión en la cabina. «Están cometiendo un error monumental», dijo lenta y deliberadamente. «Uno del que se arrepentirán antes de que este avión se aleje de la puerta». Karen Miller soltó una breve risa burlona. «¿Es una amenaza? ¿Lo oyes, Frank? Ahora nos está amenazando». Frank Gabel se cruzó de brazos. «Hijo, el único error es que no te bajes de este avión inmediatamente. Última oportunidad. Seguridad está en camino». Haden simplemente levantó una mano, una señal universal para esperar. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó su elegante y moderno smartphone. Sus movimientos eran fluidos y pausados. No estaba entrando en pánico, estaba ejecutando una maniobra. Recorrió sus contactos, con el pulgar sobre una sola entrada por un momento antes de pulsarla. El contacto simplemente decía, «Papá». Se llevó el teléfono a la oreja. Al sonar, les dio la espalda ligeramente a los pasajeros, que lo miraban boquiabiertos, para darse un respiro de privacidad. Miró por la pequeña ventana del avión hacia la bulliciosa pista de aterrizaje, hacia los demás aviones transatlánticos que se cargaban y preparaban para sus viajes alrededor del mundo.
La llamada conectó. La llamada conectó. Hola, papá, dijo Haden, con una voz ahora desprovista de cualquier confrontación. Era el tono tranquilo y despreocupado de un hijo llamando a su padre. Perdón por molestarte. Sé que estás ocupado. Hubo una pausa mientras escuchaba. Jordan y yo estamos bien, pero nos hemos topado con un pequeño problema. Hizo otra pausa, sus ojos escudriñando los rostros de sus acusadores. Karen parecía engreída. Gabel parecía impaciente. Beaumont parecía aburrido como si estuviera espantando una mosca. Estamos en Transatlantic Air. Vuelo 715 en JFK. Estamos en nuestros asientos 2A y 2B. La tripulación y el jefe de tierra se niegan a aceptar nuestros billetes. Intentan sacarnos del avión. Afirman que estamos siendo hostiles. Y que nuestros billetes de primera clase podrían ser fraudulentos. Escuchó un largo momento. Su expresión era indescifrable. El silencio en la cabina era tan absoluto que la voz débil y apagada al otro lado de la línea era casi audible. Sí, papá. Eso es lo que dije. Transatlantic Air. Haden confirmó. Vale, lo entiendo. Esperaremos. Colgó. La llamada completa no había durado más de 45 segundos. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y se giró para mirar a Gabel. Él y Jordan volvieron a sus asientos. No nos vamos a ninguna parte, dijo simplemente. El rostro de Frank Gabel se sonrojó de rabia. ¿Crees que una pequeña llamada a tu papá va a cambiar algo? ¿Quién es? ¿El alcalde? Llamo a seguridad ahora mismo. Tuviste tu oportunidad. Buscó la radio y presionó el botón para hablar. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, un sonido diferente llenó el aire. Era la voz del capitán, crepitante en el intercomunicador del avión. No con la habitual bienvenida alegre, sino con un dejo de clara confusión. Amigos, les habla su capitán desde la cabina de mando. Parece que estamos experimentando un pequeño, problema operativo imprevisto en tierra. Nos indican que mantengamos nuestra posición en la puerta. Les informaremos en cuanto tengamos más información. Por favor, permanezcan sentados. Karen y Frank intercambiaron una mirada de desconcierto. Esto no estaba programado. Jordan miró a su gemelo con una sola pregunta en los ojos. Jaden asintió casi imperceptiblemente, con el rostro como una máscara de calma. Esperarían. La llamada estaba hecha. Los engranajes estaban en marcha. Durante los primeros 5 minutos, fue una simple molestia. Los pasajeros suspiraban, miraban sus relojes y volvían a sus teléfonos y revistas. Los retrasos eran parte de los viajes aéreos. Pero entonces, los 5 minutos se convirtieron en 10. El capitán volvió a hablar por el intercomunicador, con la voz tensa y genuinamente desconcertada. Damas y caballeros, una actualización desde la cabina de vuelo. Acabamos de ser informados de una interrupción en la red que afecta a todas las operaciones de Transatlantic Air. Nuestras plataformas de logística en tierra, reservas y comunicación están fuera de servicio. Nos informan que ningún vuelo de Transatlantic Air en ningún lugar del mundo está autorizado para despegar. Estamos prácticamente en tierra. No tenemos más información en este momento. Una oleada de murmullos y charlas inquietas recorrió todo el avión, desde primera clase hasta la última fila de clase turista. En la pista, el habitual baile de carros de equipaje y camiones de combustible había cesado alrededor de cada avión con la bandera de la aerolínea. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor y apagado por completo la multimillonaria aerolínea global. En la cabina de primera clase, la radio de Frank Gabel, que estaba a punto de usar para llamar a seguridad, cobró vida de repente. No era una llamada tranquila ni de procedimiento. Era una voz de pánico desde la torre central de operaciones. Gerentes de estación, ¿qué demonios está pasando? Nuestra red se quedó a oscuras. Nada funciona. No podemos facturar pasajeros. No podemos rastrear vuelos. No podemos retrasar ni un solo avión. ¿Es un ciberataque?
Frank palideció. No se trataba de un retraso cualquiera. Era una catástrofe, una pesadilla corporativa de una magnitud sin precedentes. Su problema personal con 2 pasajeros en las cabinas 2A y 2B quedó eclipsado por una crisis que le costaba a la aerolínea millones de dólares a cada segundo. Su teléfono corporativo empezó a sonar, vibrando violentamente en sus manos. El identificador de llamadas mostraba un nombre que le heló la sangre. Howard Davis, director ejecutivo. Manoseó torpemente el teléfono, con la mano temblorosa. ¿Hola? Señor Davis, tartamudeó. La voz al otro lado no era el tono tranquilo y autoritario de un director ejecutivo. Era un rugido de furia pura y sin adulterar. Gabel, ¿qué hizo? Frank se quedó atónito y en silencio. Señor, yo no entiendo. Todo el sistema está caído. Sé que todo el sistema está caído, gritó Davis, con la voz distorsionada por el pequeño altavoz del teléfono. Acabo de hablar con Robert Peterson. ¿Sabe quién es? ¿Gabel? ¿Lo sabe? Él. El nombre me suena, señor. Frank murmuró, con la mente acelerada. ¿Le suena? ¿Le suena? Es el director ejecutivo de Aurasync Technologies. La empresa que diseñó, construyó y gestiona todo nuestro software global de logística y operaciones. El sistema multimillonario que ahora mismo está en negro. Y dice que lo apagó él mismo. El color desapareció por completo del rostro de Frank Gabel. Sintió un sudor frío en la frente. Karen Miller, de pie junto a él, había oído los gritos del director ejecutivo y parecía como si hubiera visto un fantasma. Reginald Beaumont, que había estado disfrutando del espectáculo, ahora parecía profundamente incómodo. ¿Por qué, Gabel? El director ejecutivo seguía gritando. ¿Por qué nuestro socio tecnológico más importante desactivaría personalmente toda nuestra aerolínea? Me dijo que era porque los empleados del vuelo 715 en JFK intentaban expulsar ilegalmente a sus hijos del avión. Lo calificó de incumplimiento fundamental del contrato de servicio. Ahora dime, Gabel, ¿qué está pasando en la cabina de primera clase de ese avión ahora mismo? La mirada de Frank se dirigió a Jordan y Hayden Peterson. Estaban sentados en silencio, observándolo con expresión neutral. El nombre. Peterson. Su mente finalmente hizo la conexión aterradora. Ya no estaba tratando con 2 jóvenes encapuchados. Estaba tratando con los hijos del hombre que tenía las llaves de todo su reino. El hombre que acababa de apagar las luces de todo su mundo con una sola orden. La llamada no era para un abogado ni un político. Era una llamada al arquitecto del sistema, al Dios en la máquina. Señor, graznó Frank, su voz apenas un susurro. Creo que he cometido un terrible error. La revelación descendió sobre la cabina de primera clase como un peso físico. La voz del director ejecutivo, aunque apagada, había sido lo suficientemente alta como para que quienes estaban cerca oyeran frases clave y aterradoras. Robert Peterson. Que se apague él mismo. Sus hijos. Karen Miller retrocedió un paso tambaleándose, llevándose la mano a la boca. Su mundo cuidadosamente construido de autoridad mezquina y prejuicios acababa de evaporarse. Miró a los gemelos, Jordan y Hayden. Y por primera vez, no vio a 2 jóvenes que no pertenecían. Vio a los herederos de un imperio tecnológico. Los hijos del hombre que acababa de doblegar a una aerolínea global por su causa. Reginald Beaumont, que había sido tan presumido y expresivo, ahora parecía estar intentando activamente fundirse con la tapicería de su asiento. Su rostro rubicundo tenía un tono gris enfermizo. Evitaba todo contacto visual, con la mirada fija en un punto del suelo como si albergara los secretos del universo. La historia era de una simplicidad devastadora. Robert Peterson, fundador y director ejecutivo de Aurasync Technologies, era un multimillonario hecho a sí mismo, un titán de la industria tecnológica. También era un padre ferozmente protector. Cuando su empresa, Aurasync, firmó el contrato de 9 cifras para modernizar la arcaica infraestructura digital de Transatlantic Air,
Su equipo de abogados incluyó varias cláusulas a medida en el contrato. Una de ellas, profundamente arraigada en el texto legal, se refería a la garantía de servicio. Estipulaba que si la aerolínea no prestaba el servicio contratado a ningún representante o familiar directo de la junta directiva de Aurasync por motivos considerados discriminatorios o sin causa legal, Aurasync se reservaba el derecho a suspender todos los servicios de software de inmediato para evitar un mayor daño a la marca por asociación. Era una cláusula que nadie en la aerolínea pensó jamás que se invocaría. Era una opción nuclear, un interruptor catastrófico. Pero Robert Peterson simplemente la había presionado. No había pirateado el sistema. Lo había desactivado legal y contractualmente. Al teléfono, el director ejecutivo Howard Davis seguía arruinando la carrera de Frank Gabel. Tenías un solo trabajo, Gabel: asegurar una salida sin problemas. En cambio, tú y una de tus azafatas, que se aprovechan de tu poder, decidieron humillar a los hijos de nuestro socio comercial más importante. ¿Tienes idea de lo que nos está costando esto? Nos enfrentamos a pérdidas millonarias si nos quedamos en tierra incluso una hora. Las acciones se desplomarán. Rodarán cabezas, Gabel, y la tuya será la primera. Señor Davis, yo puedo arreglar esto, suplicó Frank, con la desesperación quebrando su voz. Me disculparé. Haremos lo que sea necesario. Harás más que disculparte, bramó Davis. Te pondrás de rodillas y les suplicarás perdón. Les ofrecerás lo que quieran. Un jet privado. Un suministro de champán para toda la vida. Tu primogénito. Me da igual. Que Robert Peterson me devuelva la llamada. La Junta me llama. La prensa me llama. El mundo cree que nos ha atacado un agente estatal hostil, pero resulta que la llamada viene de dentro, gracias a ti. Arréglalo. No. Ahora. La línea se cortó. Frank Gabel se quedó paralizado un instante. El teléfono seguía pegado a la oreja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bajó el teléfono lentamente y se giró, transformando por completo su postura. El gerente, fanfarrón y oficioso, había desaparecido, reemplazado por un hombre aterrorizado y destrozado. Él y Karen Miller intercambiaron una mirada de puro terror. Ya no tenían el control. Eran los acusados en un juicio donde el veredicto ya se había emitido. Con piernas temblorosas, Frank Gabel dio un paso hacia Jordan y Hayden Peterson. Karen lo siguió medio paso atrás, retorciéndose las manos, con la cara hecha un desastre de lágrimas y rímel corrido. La dinámica de poder en la cabina no solo había cambiado. Se había invertido con la fuerza de una placa tectónica. Los humillados se habían convertido en poderosos, y los torturadores eran ahora quienes tenían que rogar. La atmósfera en la cabina de primera clase del vuelo 715 había sufrido una transformación escalofriante. La sensación inicial de un espectáculo jugoso y dramático, dos jóvenes advenedizos siendo puestos en su lugar, se había convertido en un terror denso y sofocante. Los demás pasajeros ya no eran espectadores de un espectáculo. Eran rehenes de una crisis creada por otros. La voz enfurecida del director ejecutivo, resonando a través del teléfono de Frank Gabel, había sido un trueno de realidad. Todos los pasajeros comprendían ahora que sus planes de viaje, sus reuniones de negocios, sus vacaciones, todo pendía de un hilo en las manos de los dos jóvenes a los que habían visto ser despreciados minutos antes. El silencio ya no era incómodo. Era el silencio aterrorizado de un tribunal a la espera de un veredicto. Frank Gabel se quedó paralizado en el pasillo, con el teléfono apagado pegado a la oreja, como si esperara un indulto que nunca llegaría. La sangre había desaparecido de su rostro, dejando tras de sí una máscara grisácea de terror. Su uniforme impecable de gerente parecía ahora colgarle como un sudario, su autoridad cuidadosamente forjada habiéndose evaporado en el aire reciclado de la cabina. A su lado, el perfecto corte de pelo rubio de Karen Miller ya no lo era. Algunos mechones se habían desprendido, y su rostro, momentos antes un lienzo de petulante seguridad, era ahora una ruina desmoronada de incredulidad y pánico.
Miró a los gemelos con los ojos abiertos de par en par por un horror creciente, como si los viera por primera vez no como intrusos, sino como árbitros de su destino. Con un esfuerzo monumental, Frank bajó el teléfono. Sus piernas, que momentos antes lo habían sostenido con una confianza desbordante, ahora temblaban incontrolablemente. Dio un paso hacia Jordan y Haden, luego otro. Era el andar de un condenado, cada paso un viaje agonizante hacia su verdugo. No se detuvo hasta estar justo frente a sus asientos, donde el peso de su mortalidad profesional y financiera finalmente lo aplastó. Se desplomó de rodillas en el pasillo. El sonido de sus pantalones al golpear la alfombra fue un golpe sordo y patético que resonó en la silenciosa cabina. Señor Peterson, comenzó con la voz entrecortada y ahogada. Tuvo que detenerse, tragar saliva con fuerza para contener el nudo de terror en la garganta y volver a empezar. Señores, caballeros. He cometido un error de juicio catastrófico e imperdonable. Sus ojos, cubiertos de una película de sudor desesperado, recorrieron a los dos hermanos. No hay palabras, no hay excusas. Lo que hice, mi comportamiento, fue poco profesional. Fue inexcusable. Y fue fundamentalmente terriblemente incorrecto. Juzgué mal. Asumí. No pudo terminar la frase. La cruda verdad de sus suposiciones era demasiado condenatoria para decirla en voz alta. Karen, al ver a su superior de rodillas, se sobresaltó. Un sollozo gutural escapó de su garganta y se tambaleó hacia adelante, casi tropezando con los pies de Frank. Ella también cayó de rodillas, creando un extraño y desesperado cuadro de súplica en el pasillo. Por favor, gimió, con un sonido agudo y débil. Lágrimas, lágrimas genuinas de puro miedo egoísta, corrían por sus mejillas, abriéndose camino a través de sus cimientos. Oh, Dios, por favor, lo siento mucho. Voy a perder mi trabajo. Tengo una hipoteca. La matrícula de mi hijo. Juro que no sé en qué estaba pensando. Su disculpa fue un torrente caótico de consecuencias personales, un intento frenético de encontrar un punto de apoyo. Solo intentaba seguir el procedimiento, los protocolos de seguridad. Ahora son tan estrictos. Pensé. Jordan levantó una mano, con un movimiento tranquilo y deliberado. El efecto fue instantáneo. La súplica de Karen se ahogó en su garganta. Miró a las dos figuras serviles, con una expresión que no era de ira ni de triunfo, sino de profunda y cansada decepción. No, señorita Miller, dijo, con una voz firme y dura como el granito que interrumpía su histeria. No seguía el procedimiento. Seamos claros sobre lo que sucedió aquí. El procedimiento es revisar el billete de cada pasajero una vez. El procedimiento es un saludo cortés y uniforme. Lo que hizo fue un interrogatorio. Nos pidió las tarjetas de embarque 2 veces. Exigió nuestras identificaciones oficiales y las examinó como si fueran falsas. No le hizo esto a nadie más en esta cabina. Eso no es procedimiento. Eso es perfilación. Hizo una pausa, dejando la palabra flotando en el aire. Luego señaló con la cabeza a Reginald Beaumont, de rostro ceniciento, que intentaba hacerse invisible en el asiento 3C. Luego entabló una alianza no verbal con ese hombre de allí. Jordan continuó, con su voz como el bisturí de un cirujano, diseccionando cada momento de su humillación. Intercambiaron una mirada, una sonrisa, un acuerdo silencioso de que nosotros, los dos hombres negros con sudaderas de diseñador, éramos un problema, una anomalía en su prístino mundo de primera clase. No vieron a 2 pasajeros con boleto. Vieron una amenaza a su aparente orden, y cada acción que tomaron fue para validar ese juicio prejuicioso inicial. La cabina estaba tan silenciosa que el leve zumbido de la unidad de energía auxiliar parecía ensordecedor. Jordan se recostó, terminando su parte en la acusación. Era el turno de Haden. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, su mirada tan intensa que pareció clavar a Frank y Karen en el suelo. Tu disculpa no vale nada, dijo Haden,
su voz más baja que la de su hermano, pero con un peso aún mayor. ¿Entiendes por qué? No es por la falta de respeto. No es por la humillación que nos hiciste pasar delante de toda esta gente. Es por las consecuencias. No te arrepientes de lo que hiciste. Te arrepientes de a quien se lo hiciste. Estás aterrorizado porque los dos jóvenes a los que decidiste intimidar para tu propia diversión tenían un padre que podía hacerte responsable de una manera que nunca, jamás imaginaste. Dejó que eso se asentara, observando el destello de reconocimiento en sus ojos de que sus palabras eran la pura verdad. Esto no se trata solo de un mal día en el trabajo para nosotros. Señor Gabel, continuó Haden, su atención se desplazó al gerente. Este es el agotamiento de su vida. El agotamiento de tener que ser el doble de bueno, el doble de sereno, solo para ser visto como legítimo. De tener que calcular estratégicamente nuestra ropa, nuestro tono de voz, nuestro propio comportamiento. Solo para navegar espacios donde nuestra presencia se ve como un signo de interrogación. No solo intentabas echarnos de un avión. Intentabas recordarnos que, para ti, no pertenecemos. Tu error no fue una violación del protocolo. Fue una falla de la decencia humana básica. Como si fuera una señal, el teléfono de Frank vibró violentamente en el suelo donde había caído. La pantalla se iluminó. Howard Davis, director ejecutivo. Con mano temblorosa, Frank lo recuperó y contestó, presionando inmediatamente el altavoz, tal como le habían indicado. Gabel, dime que estás arreglando esto. La voz del director ejecutivo se quebró, ya no gritaba, sino que se tensó con una urgencia desesperada. Hubo una breve pausa y luego la voz cambió, adoptando un tono forzado y adulador. ¿S.R. Peterson? Uno de los señores. ¿Peterson? Soy Howard Davis, director ejecutivo de Transatlantic Air. Espero que me escuchen. Estoy al teléfono, y en nombre de toda nuestra familia global, necesito ofrecerles a usted y a su hermano mis más sinceras disculpas. El comportamiento de mi personal fue abominable, inaceptable y no representa en absoluto los valores fundamentales de nuestra empresa. Jaden soltó una breve carcajada sin humor que hizo estremecer a todos en la cabina. Señor Davis, respondió con una voz clara y resonante, fácilmente captada por el micrófono del teléfono. El comportamiento de su personal es el valor de su empresa hasta que demuestre lo contrario. Los valores de una empresa no son lo que está escrito en un cartel motivacional en la sala de descanso. Se definen por el peor comportamiento que esté dispuesto a tolerar. Y hoy su empresa toleró la intolerancia. Este no fue un incidente aislado por parte de un par de empleados deshonestos. Fue un síntoma de una cultura corporativa que, o bien fomenta activamente este tipo de discriminación, o bien, en el mejor de los casos, le es completamente indiferente. ¿Cuál es? Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Howard Davis, un hombre acostumbrado a controlar todas las conversaciones, estaba completamente desorientado. Yo, le aseguro que no somos indiferentes, balbuceó. Estamos tomando medidas inmediatas y decisivas. El señor Gabel y la señorita Miller quedan, a partir de este momento, suspendidos indefinidamente. Su empleo será despedido tras una investigación lo más rápida posible. ¿Qué más, hijo? ¿Qué más podemos hacer para solucionar esto? Toda mi flota está perdiendo dinero en la pista. Necesito que me diga qué necesita. Este era el momento del juicio. Jordan y Haden intercambiaron una larga y silenciosa mirada. Estaban en completa sintonía. No se trataba de venganza. Se trataba de rectificar. Primero, dijo Jordan con voz autoritaria. No queremos nada para nosotros. Ni un solo dólar, ni un cupón de vuelo, ni un ascenso de clase. No se trata de compensación. Se trata de responsabilidad. Luego fijó su mirada en Reginald Beaumont. El hombre corpulento pareció encogerse ante la atención. Su rostro era un mosaico de manchas rojas y blancas. Tiró nerviosamente del cuello de su chaqueta de tweed, que de repente parecía estrangularlo. Segundo, continuó Jordan,
Su problema no era solo con sus empleados. Era con sus pasajeros. El hombre del asiento 3C, el señor Reginald Beaumont, no era un espectador. Era un entusiasta cómplice. Incitó a su azafata, validó su prejuicio y sugirió que pertenecíamos a un autobús. Su presencia convirtió este avión en un ambiente hostil. Una empresa que valora a sus clientes también debería valorar la seguridad y la dignidad de todos ellos. Quizás Transatlantic Air debería reconsiderar su relación con los pasajeros que incitan activamente al acoso. A través del teléfono, pudieron escuchar a Howard Davis dando una orden apagada a un asistente. «Listo», dijo con voz aguda y decidida. «El señor Beaumont será añadido a nuestra lista permanente de exclusión aérea antes de que termine esta llamada. Nunca volverá a pisar uno de nuestros aviones». «¿Qué sigue?» «Un caballero». «Un gesto de buena fe», dijo Haden. «Una señal de que comprende la naturaleza sistémica de este problema. Queremos que Transatlantic Air haga una donación sustancial de 7 cifras al United Negro College Fund, no en nombre de nuestra familia. En nombre de cada persona de color que alguna vez se haya sentido mal recibida en uno de sus vuelos, pero que no tuvo el poder de inmovilizar su flota. Esto no es un regalo, es una multa. Es una penitencia». Davis no lo dudó. «Considere lo hecho. Recibirá el recibo de nuestro director financiero en 1 hora. Por favor, se lo imploro. Hemos hecho todo lo que nos pidió. Pídale a su padre que restaure nuestro sistema. Por favor». Se acabaron las súplicas. Se habían cumplido las condiciones. Haden sacó su teléfono, mientras la cabina vigilaba cada uno de sus movimientos. Puso «papá» en su lista de contactos. La llamada fue contestada al instante. «Papá», dijo Haden, con voz ahora suave, el contraste con la tensión previa casi impactante. «Está gestionado. El director ejecutivo ha aceptado todas nuestras condiciones, puede volver a activarlo». Escuchó un momento, con una leve sonrisa en los labios. «Sí, estamos bien. Nos vemos en unos días. Los quiero». Colgó. No pasaron más de 30 segundos. Entonces, las luces de la cabina, que habían estado funcionando con energía auxiliar, parpadearon una vez y luego se encendieron con un brillo renovado y estable. Una serie de suaves campanillas resonaron por el avión mientras los sistemas inactivos se reiniciaban. La voz del piloto, llena de una mezcla de puro alivio y absoluta incredulidad, llegó crepitante por el intercomunicador. Damas y caballeros, parece que el sistema ha vuelto a estar en línea. Todos los sistemas están en verde. Estamos siendo autorizados por la torre para despegar de inmediato». Una ola de aplausos dispersos y nerviosos recorrió el avión. Pero en primera clase, el único sonido eran los pasos pesados y deliberados de 2 oficiales de seguridad del aeropuerto con rostro severo que avanzaban por el pasillo. Evitaron a los pasajeros, con la mirada fija en las 2 figuras arrodilladas. Se detuvieron, cerniéndose sobre Karen Miller y Frank Gabel. «Señor», dijo uno de los oficiales, con una voz monótona, profesional y sin ningún consuelo. «Tienen que venir con nosotros». Karen dejó escapar un último gemido desesperado cuando el oficial la tomó del brazo con suavidad pero con firmeza y la levantó. Frank Gabel se levantó en silencio, un hombre hundido con un traje arruinado. Les dieron la vuelta y los escoltaron de vuelta por el pasillo. El paseo de la vergüenza definitiva, pasando junto a los mismos hombres que habían intentado expulsar con tanta arrogancia. Al desaparecer por la puerta de la pasarela, el verdadero precio kármico de su prejuicio se había pagado en su totalidad. Dejaron una cabina atónita y silenciosa para reflexionar sobre la espectacular caída que acababan de presenciar. Las ruedas del vuelo transatlántico 715 aterrizaron en la pista de Heathrow con un suave golpe, un final completamente normal para el vuelo más anormal en la historia de la aerolínea. Para la mayoría de los pasajeros, el viaje de 8 horas había sido una experiencia surrealista.
Una mezcla de drama a gran altitud y el relato nervioso y susurrante de los eventos que habían ocurrido en la puerta de embarque. Pero para el mundo fuera de la cabina presurizada, la historia apenas comenzaba su explosivo ascenso. Antes incluso de que el avión alcanzara su altitud de crucero, los primeros videoclips habían llegado a Internet. Uno fue filmado por un estudiante de negocios en el asiento 4A, otro por un bloguero tecnológico en el 5C. Lo capturaron todo. El tono condescendiente de Karen Miller, las estruendosas interjecciones de Reginald Beaumont, la autoridad desdeñosa de Frank Gable y la desconcertante y serena calma de Hayden Peterson al hacer esa fatídica llamada. Para cuando aterrizaron, Internet había unido los clips, añadido subtítulos y le había dado a la saga un nombre que ya era tendencia mundial: _Billionaires Grounding. Iba acompañado de otras etiquetas: _Airlinecaron, _First Class Touchdown y la más punzante Volar siendo negro. La historia se extendió con la ferocidad de un incendio digital. Las revistas tecnológicas fueron las primeras en atar cabos, identificando a los gemelos y a su legendario padre, Robert Peterson. Explicaron el interruptor de seguridad contractual, la cláusula Peterson, convirtiendo una historia sobre discriminación racial en un relato asombroso de dinámicas de poder corporativas y jaque mate tecnológico. A partir de ahí, fue un frenesí. Las principales cadenas de noticias irrumpieron en su programación habitual. Los programas de entrevistas matutinos convocaron paneles para debatir la ética, la imagen y el puro y delicioso karma de todo el asunto. El incidente ya no era una humillación personal. Era un caso de estudio global sobre el prejuicio moderno y sus espectaculares consecuencias. Dentro de la reluciente sede de Transatlantic Air, con sus paredes de cristal, un huracán de pánico de categoría 5 azotaba la planta ejecutiva. El director ejecutivo, Howard Davis, con el rostro color ceniza, presidía una reunión de emergencia para el control de daños que se había prolongado desde el momento en que el sistema volvió a estar en línea. El equipo de relaciones públicas presentó métricas aterradoras de sentimiento negativo. El equipo legal, tras revisar frenéticamente el contrato de AuraSync, confirmó lo peor. Las acciones de Robert Peterson habían sido total y devastadoramente legales. El Departamento de Finanzas ya estaba calculando las pérdidas iniciales del cierre global de 48 minutos. Y las cifras eran asombrosas. Más de $90 millones en ingresos perdidos, horas extras de la tripulación, tasas aeroportuarias y cambios de reserva de pasajeros. Sin mencionar el brutal golpe inmediato que sufrieron las acciones en las operaciones fuera de horario. Esto no es un incendio. Fuego, ladró Davis, golpeando la mesa de caoba con la mano. Este es un invierno nuclear, y fue causado por 2 empleados. 2. La decisión fue rápida y despiadada. Karen Miller y Frank Gable, quienes habían sido detenidos sin contemplaciones e interrogados tras ser bajados del avión, fueron despedidos mediante un correo electrónico frío de 2 frases. Se les revocó el acceso corporativo y sus fotos fueron eliminadas de la intranet de la empresa. En efecto, fueron borrados. Reginald Beaumont era más complejo. Era un cliente, aunque muy valioso. El equipo legal aconsejó cautela, pero Davis, al ver el video de la cara burlona de Beaumont reproduciéndose en bucle en todos los canales de noticias, los desestimó. Es radiactivo, declaró. Es la cara del intolerante con derecho al que permitimos dirigir nuestra cabina. Que lo veten de por vida. Y que se lo filtren a la prensa. Tenemos que demostrar que estamos eliminando el cáncer. Para las personas en el corazón de la tormenta, el karma no era un concepto teórico. Era una bola de demolición. Karen Miller llegó a casa y encontró su tranquila calle suburbana congestionada con furgonetas de prensa. Su teléfono se había convertido en una puerta al infierno, vibrando sin cesar con mensajes de odio, amenazas y notificaciones de miles de desconocidos. Intentó borrar sus redes sociales. Pero era demasiado tarde. Sus fotos, las fotos de las vacaciones familiares,
sus publicaciones quejándose de los clientes. Todo había sido capturado y ahora estaba siendo analizado por millones de justicieros digitales. Ya no era una persona. Era la Karen de la aerolínea. Un meme. Una historia con moraleja. En las semanas siguientes, intentó encontrar un nuevo trabajo. Sus 2 décadas de experiencia ahora eran inútiles. En una entrevista para un puesto directivo en una cadena hotelera, los ojos del gerente de contratación se abrieron de par en par al reconocerlo a mitad de la entrevista. Eres la mujer del avión, balbuceó. La entrevista terminó abruptamente. Descubrió que su nombre ahora estaba inextricablemente ligado al prejuicio. Su vida profesional había terminado. En sus momentos más oscuros, sola en su casa con las cortinas corridas, nunca se culpó a sí misma. Culpó a los gemelos por su arrogancia, a su padre por su reacción exagerada y a la turba progresista por arruinarle la vida. Era víctima de su propia culpa, pero se veía a sí misma como víctima de todos los demás. La caída de Frank Gable fue más silenciosa, pero no menos completa. No era un monstruo público como Karen, sino una desgracia privada. Perdió su cuantiosa pensión e indemnización por despido debido a la cláusula de mala conducta grave de su contrato. Su esposa lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. A sus hijos les daba vergüenza hablar de él. Siempre se había considerado un hombre que seguía las reglas, que mantenía el orden. Pero se vio obligado a afrontar la verdad. No había estado manteniendo el orden. Había estado imponiendo un orden jerárquico. Había tomado el camino fácil, poniéndose del lado de la persona que se parecía a él, y al hacerlo, había permitido una injusticia que le había costado todo. Pasó sus días en una jubilación forzada. El silencio de su casa vacía era un recordatorio constante de su cobardía profesional y moral. Reginald Beaumont, un hombre que había construido su vida alrededor de los pilares de la riqueza, estatus y respeto, vieron a los 3 derrumbarse en una sola semana. La noticia de su prohibición de por vida fue solo el comienzo. El video de él provocando a Karen y burlándose de las gemelas fue tóxico. Su empresa, Beaumont Manufacturing, se enorgullecía de su imagen como una firma con valores familiares tradicionales. El comportamiento público de Reginald era una mancha que no podía permitirse. La junta directiva, que incluía a su propio sobrino, convocó una reunión de emergencia. No fue una discusión. Fue una ejecución. Le presentaron una carta de renuncia prescrita a su cargo de presidente y un comunicado de prensa elogiando sus décadas de servicio. «Tienes que estar bromeando», había balbuceado Reginald. «Yo construí esta empresa». Su sobrino, un hombre al que había asesorado, lo miró con ojos fríos y pragmáticos. «Regie, ya no se trata de eso. Omnicorp acaba de rescindir su contrato. $30 millones al año. La esposa de su director ejecutivo forma parte de la junta directiva de una iniciativa de diversidad. Dijeron, y cito, «No podemos hacer negocios con una empresa cuyo liderazgo considere aceptable el racismo público. Te has convertido en un lastre». Se acabó. Despojado de su título corporativo, Reginald también vio cómo su posición social se evaporaba. Las invitaciones a galas benéficas se acabaron. Sus llamadas a otros titanes de la industria se iban al buzón de voz. Fue rechazado en su club de campo. Los corteses asentimientos fueron reemplazados por miradas desviadas. Había participado con entusiasmo en la humillación pública de 2 jóvenes. Y su castigo fue su propia humillación pública permanente. Mientras tanto, en Londres, Jordan y Hayden Peterson observaban la tormenta mundial con una sensación de cansado desapego. Cerraron con frialdad y profesionalidad el acuerdo de expansión para su startup. Su enfoque absoluto. Eran líderes empresariales después de todo. Pero el mundo quería que fueran algo más. Portavoces. Activistas. Símbolos. Rechazaron docenas de ofertas de programas de televisión de alto perfil. En cambio, aceptaron una entrevista larga y única con una periodista respetada, conocida por su trabajo matizado sobre raza y tecnología.
En la entrevista, no se mostraron triunfalistas ni vengativos. Fueron reflexivos e incisivos. La cuestión no es que hayamos ganado, explicó Hadden con voz tranquila y mesurada. La cuestión es que tuvimos que poseer un nivel de privilegio casi caricaturesco para lograr un resultado simple y básico: el derecho a sentarnos en un asiento que pagamos. El verdadero problema es que le sucede al hombre, la mujer o el niño negro que sufre acoso en un avión y no tiene un padre que pueda cerrar la aerolínea. Son expulsados discretamente, humillados, y su historia nunca se cuenta. Esa es la realidad que debemos abordar. Su padre, Robert Peterson, trabajaba como siempre lo había hecho. No con palabras, sino con códigos y contratos. Consideró el incidente no solo como una afrenta personal, sino como un fallo sistémico. Su respuesta fue sistémica. Encargó al formidable equipo legal de Aurasync que reformulará su contrato marco de servicios. La nueva versión incluía lo que la prensa especializada denominó inmediatamente la cláusula Peterson 2.0. Se trataba de una ampliación de la original. Cualquier cliente cuya empresa, ya fuera declarada mediante procedimientos legales o pruebas públicas creíbles, por haber incurrido en prácticas discriminatorias contra clientes o empleados, podía ver suspendidos o cancelados sus servicios de Aurasync. Era una revolución disfrazada de texto estándar. El software Aurasync era la columna vertebral digital de cientos de empresas de la lista Fortune 500, bancos, imperios logísticos y gigantes del comercio minorista. Robert Peterson acababa de convertir la diversidad y la inclusión en una cuestión contractual de vida o muerte. Las iniciativas corporativas de Day, durante mucho tiempo criticadas por su ineficacia en las relaciones públicas, de repente adquirieron una fuerza muy fuerte y multimillonaria. La familia Peterson nunca buscó más represalias. Ya lo habían logrado. La empresa de Jordan y Hadden prosperó, convirtiéndose en un testimonio de su brillantez y resiliencia. Robert Peterson continuó dirigiendo su imperio, una fuerza silenciosa que transformaba el mundo empresarial. Los nombres de Karen Miller, Frank Gabel y Reginald Beaumont se desvanecieron en las notas a pie de página de un ciclo viral de noticias. Sus vidas quedaron marcadas para siempre por un único y catastrófico fallo de carácter. La historia del vuelo 715 se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial, una lección brutal e inolvidable de que, en la era moderna, la persona a la que se estereotipa con desdén podría ser la que tiene una línea directa con quien puede desconectar el mundo. Cuando la puerta de la cabina se cerró con un siseo y la pasarela se replegó, un silencio profundo e incómodo se apoderó de la cabina de primera clase del vuelo 715. El drama crudo y de alto riesgo había concluido, dejando tras de sí un vacío lleno de vergüenza, incomodidad y el silencioso zumbido de los motores del Rolls-Royce preparándose para el despegue. Los pasajeros restantes, que habían sido observadores absortos, ahora parecían inseguros de dónde mirar. Eran plenamente conscientes de que estarían encerrados en un tubo metálico durante las próximas 8 horas con los dos jóvenes que acababan de demostrar un nivel de influencia verdaderamente aterrador. Una nueva azafata, una mujer más joven con ojos muy abiertos y nerviosos, llegó a la cabina delantera. Claramente había sido informada de la situación, y se acercó a los asientos de Jordan y Hadden con la inquietud de quien manipula munición sin detonar. «Señor Petersens», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. «Me llamo María. Me encargaré del servicio en su vuelo. ¿Le ofrezco algo? ¿Champán? ¿Una toalla caliente? ¿Algo que desee? Solo un poco de agua. Por favor, María». «Gracias», respondió Jordan con un tono amable y tranquilizador. Vio el miedo en sus ojos e hizo un esfuerzo consciente por disiparlo. No eran monstruos. Eran hombres que simplemente habían exigido ser tratados con respeto. Durante el resto del vuelo, los hermanos fueron tratados con una reverencia deferente, generalmente reservada para la realeza. Cada petición fue atendida al instante. Cada miembro de la tripulación que pasaba les hizo un gesto discreto y respetuoso con la cabeza. Los demás pasajeros los evitaron. Su curiosidad anterior se había transformado en una mezcla de asombro e intimidación.
Sin embargo, la transformación más llamativa se produjo en Reginald Beaumont. Estaba encorvado en su asiento, una figura encogida y patética. El desprecio bullicioso había desaparecido, reemplazado por un aura palpable de pavor. No pidió bebida. No comió. Miraba fijamente la pantalla frente a él, aunque era evidente que no estaba viendo nada. Era un hombre que se estaba macerando en las consecuencias de su propia arrogancia. Una vez intentó llamar la atención de Jordan, quizás para ofrecerle una disculpa desesperada y tácita. Pero la mirada de Jordan era fría e impenetrable. No habría absolución para él a 30.000 pies de altura. Para Reginald Beaumont, el vuelo a Londres fue el viaje más largo y solitario de su vida. Al aterrizar en Heathrow, la historia ya había dado la vuelta al mundo. Cuando Jordan y Haden entraron en la sala de llegadas, sus teléfonos se llenaron de notificaciones de alertas de noticias y mensajes de amigos y colegas atónitos. Los ignoraron. Con la misma serenidad que habían mantenido durante toda la dura prueba, un coche previamente reservado los recibió y los condujo rápidamente a su hotel para preparar las reuniones que constituían el propósito de su viaje. No habían comenzado esta guerra, pero, al verse obligados a terminarla, se negaron a permitir que descarrilara sus ambiciones. Sin embargo, el verdadero karma perdurable apenas comenzaba a extenderse, devastando las vidas de quienes habían instigado el conflicto. Reginald Beaumont tuvo que rendir cuentas rápidamente. Tras pasar por la aduana, se dirigió al mostrador de billetes de un avión transatlántico para confirmar su vuelo de regreso, solo para encontrarse con una negativa cortés pero firme. El agente ni siquiera pudo encontrar su nombre en el sistema. Una llamada frenética a su agente de viajes personal confirmó la increíble verdad. Tenía una prohibición de por vida. Mientras se encontraba varado y balbuceando en la puerta de la terminal, apareció una notificación en su teléfono. Era un comunicado de prensa de su propia empresa. La junta directiva había votado por unanimidad aceptar su renuncia inmediata como presidente. Su sobrino ni siquiera le había brindado la cortesía de una llamada telefónica. Estaba solo, a un océano de distancia de casa, despojado de su poder, su reputación e incluso de la posibilidad de volar en su aerolínea preferida. El hombre que se había burlado de que los gemelos pertenecían a un autobús ahora se veía obligado a buscar a toda prisa un asiento de última hora en una aerolínea rival. Un humillante viaje de regreso a una vida que había sido irrevocablemente mermada. Para Karen Miller y Frank Gabel, no había escapatoria. Se convirtieron en los rostros del prejuicio corporativo en la era digital. Los departamentos de recursos humanos de otras aerolíneas los pusieron inmediatamente en la lista negra. Sus perfiles de LinkedIn se convirtieron en monumentos a sus carreras fallidas. Frank, despojado de su pensión, se vio obligado a vender su casa y reducir su tamaño. La ruina financiera era un constante recordatorio de su fracaso moral. Karen intentó renovar su imagen, escribir una entrada de blog sobre ser víctima de la cultura de la cancelación. Pero el público no mostró compasión. Los videos eran demasiado claros, su condescendencia demasiado cruda. Era una paria, la encarnación viviente de una particular forma de intolerancia, definida para siempre por los peores 30 minutos de su vida. Transatlantic Air estuvo en crisis durante meses. La pérdida de $90 millones por el cierre fue solo el comienzo. Se enfrentaron a una demanda de accionistas por la caída de las acciones y la grave mala gestión de una asociación comercial crucial. El director ejecutivo Howard Davis, para salvar el pellejo, inició una reestructuración integral de la cultura de la empresa. Contrató a una prestigiosa consultora de diversidad e inclusión e invirtió decenas de millones en capacitación obligatoria para toda la empresa en antisesgos y desescalada. Se implementaron nuevos protocolos implacablemente estrictos. Los auxiliares de vuelo fueron reentrenados para comprender que su trabajo era de servicio, no de seguridad. Que su autoridad era una responsabilidad, no un arma. La historia del vuelo 715 se convirtió en el caso de estudio central en sus módulos de capacitación.
Un ejemplo aterrador de cómo el prejuicio individual podía llevar a una corporación global al borde del colapso. Pero el cambio más profundo fue el orquestado por Robert Peterson. La cláusula Peterson de 2.0 pulgadas fue una revolución silenciosa. Cuando se descubierto por una revista jurídica, el incidente conmocionó al mundo corporativo. Convirtió la ética en un elemento innegociable de la infraestructura digital de los negocios modernos. Las empresas que utilizaban el software AuraSync, que era prácticamente la totalidad, estaban ahora obligadas contractualmente a supervisar sus propias culturas. Se escuchó a un ejecutivo de un importante banco decir: ahora tememos más una violación de la ética que un desplome del mercado. Uno te hace perder dinero, el otro podría hacerte perder todo tu sistema operativo. Robert Peterson había convertido la rendición de cuentas en un arma. Semanas después, tras haber cerrado con éxito el mayor acuerdo internacional en la historia de su empresa, Jordan y Jaden regresaron a casa. Habían sorteado una polémica mediática y una negociación empresarial de alto riesgo con una madurez que desmentía su edad. Nunca volvieron a hablar públicamente del incidente. En cambio, tomaron una parte de las nuevas ganancias de su empresa y lanzaron la iniciativa Peterson Ascend, una fundación dedicada a proporcionar financiación inicial y mentoría a emprendedores minoritarios. Su misión era simple y clara, surgida de su experiencia en el vuelo 715. Como explicó Jaden a su primer grupo de jóvenes fundadores, el mundo está lleno de puertas que se te cerrarán por tu apariencia. Queremos darte los recursos para construir tu propia puerta, una tan fuerte y significativa que nadie se atreva a cerrártela en la cara. Tuvimos suerte. Teníamos una llave que podía derribar todo el edificio. Nuestro objetivo es asegurarnos de que no la necesites. Los ecos de ese día en el vuelo 715 nunca se desvanecieron del todo. Se convirtió en una parábola moderna sobre el poder, los prejuicios y las consecuencias imprevistas de subestimar a alguien. Sirvió como un duro recordatorio de que, en un mundo entrelazado por la tecnología y el comercio, las viejas jerarquías eran más frágiles de lo que parecían. Un solo acto de intolerancia, dirigido contra las personas equivocadas en el momento equivocado, no solo arruinó algunas carreras. Inmovilizó una flota, reescribió la legislación corporativa y estableció un nuevo e inquebrantable estándar de justicia en una era interconectada. El karma no solo había sido un momento satisfactorio de venganza, sino que se había convertido en un legado duradero y estructural. Y esa es la increíble historia de cómo un momento de prejuicio desagradable en una cabina de primera clase condujo a un cierre corporativo global. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera medida de una persona es su carácter, no la ropa que usa ni el color de su piel. Jordan y Jaden Peterson no buscaban pelea. Pero ante una flagrante falta de respeto, tuvieron la suerte de contar con un recurso con el que la mayoría de la gente solo sueña. El karma que golpeó a Karen Miller, Frank Gabel y Reginald Beaumont fue rápido, preciso y devastador, consecuencia directa de su propia arrogancia. Esta historia demuestra que, si bien la injusticia y el prejuicio aún existen, a veces, la balanza de la justicia se equilibra de la manera más espectacular imaginable. ¿Qué te pareció este increíble giro de los acontecimientos? Cuéntanoslo en los comentarios. Si disfrutaste esta historia de justicia kármica, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más drama de la vida real. Gracias por escuchar.